buenas tardes a todos los que nos acompañan. Vamos hoy a estar con ustedes en este pequeño espacio para hablar de las alteraciones y la importancia del sueño. Recuerden que desde CISME Salud estamos tratando de acercar estos temas de la salud mental y la psiquiatría y llevarlos al alcance de todas las personas y de una manera fácil y agradable. Bueno, cada 2 o 3 meses estamos haciendo desde CISME un trabajo de publicitar un tema. Este mes decidimos trabajar el sueño y sus alteraciones, precisamente porque al finalizar la época de vacaciones y después de un descanso prolongado, todos debemos volver a los ritmos normales. Y una de las situaciones más difíciles de conciliar en ese proceso pues son el sueño efectivamente y sus alteraciones. Todos debemos volver al horario de trabajo, si somos padres a llevar a los chicos a la escuela, si son los muchachos a empezar a cumplir los horarios y a retornar a los trabajos y a la rutina y a los horarios que nos obligan de cierto modo a iniciar a horas más tempranas en la mañana y venimos mal acostumbrados la mayoría a dormirnos bastante tarde en horas de la noche. Bueno, vamos a hablar entonces de el sueño y sus alteraciones. Lo primero que tenemos que mencionar, como podrán ver, es que el sueño, o para hablar del sueño vamos a usar una palabra muy importante y es equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio es la forma en que nos relacionamos con todo el medio, ¿sí? Y que hace la vida más sostenible. En este caso, el sueño genera un equilibrio en toda la salud psicológica y física de cada persona. El sueño es esencial, es un estado durante el cual el cerebro desarrolla unos procesos que son supremamente importantes y vitales para mantener el equilibrio mental y a su vez el equilibrio físico. Vamos a tratar de entender un poco cómo se da eso. Y el sueño está modulado, está regulado por lo que conocemos como el ritmo circadiano, o sea, las variables del día, durante un día. El ritmo circadiano tiene que ver con que en las mañanas sale el sol es más fuerte a mediodía y por la tarde el sol se oculta, ¿sí? De acuerdo a esa regulación del ritmo circadiano, del sol, del calor, de la temperatura y algunos otros aspectos como veremos a continuación, es que se da esa regulación normal del sueño. Y el sueño es un componente esencial para mantener un equilibrio en la salud física y psicológica y mental y hace que la vida sea sostenible. Es esencial y es muy importante el sueño. Como mencionábamos, durante el sueño tienen lugar unos cambios dentro del cerebro. Esos cambios tienen que ver con alteraciones en las hormonas, alteraciones en algunos aspectos psíquicos y es supremamente importante en la restauración del funcionamiento cerebral, del funcionamiento de las emociones y de la regulación del pensamiento. Por eso cuando tenemos en general alguna dificultad, porque ese sueño no es reparador, no logra restaurar esas funciones, nos encontramos con que la persona puede tener alteraciones en la atención, en la concentración, en la memoria, puede tornarse irritable. Todo eso es debido precisamente a que el sueño es el que regula y restaura el funcionamiento del cerebro y de esas funciones. Durante el sueño ocurren 5 etapas, ¿sí? Este es un resumen, no vamos a salir expertos en cómo se da todo esto del sueño, pero sí me parece interesante que puedan ver este trazado, ¿sí? Las primeras 4 etapas son conocidas como, pues su nombre lo dice, etapa 1, 2, 3 y 4, y la etapa 5 es la etapa del sueño profundo y se conoce como la del sueño MOR porque en ese momento ocurre un movimiento rápido en los ojos, ¿sí? Y en inglés es el llamado sueño REM por las mismas siglas de movimientos oculares rápidos. Como vamos viendo en ese estudio de cómo se funciona la electricidad en el cerebro, vemos que a medida que el sueño se va profundizando, que las etapas del sueño se van haciendo más profundas, la actividad del cerebro aumenta, ¿sí? Y es en la etapa de los movimientos oculares rápidos probablemente donde encontremos una actividad más acelerada y más cercana a la del día. Esa etapa
del sueño profundo es efectivamente cuando están ocurriendo los sueños, ¿sí? Y cuando más se está reparando el cerebro. La premisa de algunos autores es que durante ese periodo y manifestado a través de los sueños, el cerebro está organizando la información como la memoria, ¿sí? Eso nos lleva a que durante la noche nosotros tengamos esta secuencia de sueños, estas 4 fases de sueño superficial hasta el sueño profundo, que se dan cada 90 minutos. Y durante la noche, más o menos, tenemos 4 a 6 de esos ciclos. Por lo tanto, más o menos, tenemos esos periodos de sueños, ¿sí? El primer periodo de sueño profundo se da más o menos una hora y media después de habernos dormido. Es el primer periodo de sueño profundo y es probablemente el primer sueño que tenemos esas noches. Aquí vemos un poco una gráfica de cómo el sueño se va fragmentando según la edad y vemos cómo en principio el niño tiene menos periodos de sueño profundo y con el paso del tiempo los periodos de sueño profundo van siendo muchísimo más importantes, aunque el tiempo total de sueño se va disminuyendo con la edad, ¿sí? Aquí tenemos una imagen muy clara de más o menos cómo se da ese ciclo del sueño normal y la secuencia de sueño desde que nacemos hasta la edad del anciano. En el recién nacido y el bebé, ¿qué tenemos? Que el cerebro está todavía madurando aún fuera del útero, y el cerebro madurando del niño en esta edad está aprendiendo a percibir los cambios del medio ambiente, los cambios de temperatura. Él estaba dentro de la barriga de la mamá, que puede decirse que era una especie de incubadora, y todo lo que está sintiendo es absolutamente nuevo, los sonidos, los colores, las imágenes, y eso hace que ese cerebro se desarrolle y madure muchísimo más en esos primeros y segundo años de vida. Por eso el sueño en esos momentos es bastante importante y suele ser de aproximadamente 16, 18 horas en el día. Él duerme en varios periodos bastante largos durante esas 24 horas y se levanta pidiendo comida o alimentación o cuando tiene alguna otra necesidad como frío. En los niños preescolares principalmente duermen en horas de la noche y eventualmente hacen su siesta después del mediodía, y esto lleva a que tengan unas horas de sueño de 12 a 14 horas. En el niño mayor, el adolescente y el adulto, si bien el sueño se va regularizando más en la noche y eventualmente cada vez van siendo más raras el que tomen esta siesta diurna. El anciano, por su parte, tiene el sueño muchísimo más fragmentado y como vimos anteriormente, el tiempo total de sueño es un poco menor. Sin embargo, la profundidad puede ser un poco mayor. Tienen constantes despertares nocturnos y una mayor tendencia a recuperarse a través de alguna siesta en horas de la tarde. Esto nos lleva más o menos a que ellos tienen unas 6 horas efectivas y totales de sueño durante el día. ¿Qué tenemos y qué sabemos de ese sueño normal? Como les mencionábamos al principio, el sueño es y hace parte del equilibrio del ser humano con el medio ambiente, y ese medio ambiente tiene que ver con la temperatura, la hora del día, la luz, la cantidad de luz en el cielo, y eso lleva a que el ritmo normal de sueño, la tendencia sea a dormir de noche, ¿sí? En el día hay 2 momentos en los cuales, por todos estos factores, la temperatura, la luz, el sol, el cerebro está más preparado para mantenerse despierto, para hacer actividades, para estar. El mejor momento del día para utilizar el cerebro tiene 2 picos, uno a las 8 de la mañana y otro entre 3 y media y 5 y media de la tarde. Estos son los 2 momentos en que el cerebro está muchísimo más activo y presto a desempeñarse en las actividades más exigentes. Por lo tanto, son los momentos en que menos tendencia a dormir vamos a tener. En particular, tomar una siesta pues puede ser recomendable. Vieron dentro de alguna de la publicidad durante este mes cómo es que se recomienda una siesta. Sin embargo, sobre el sueño normal debemos decir que entre 3 y media y 5 y media de la tarde, que es la
el segundo pico en que el cerebro está más despierto, dormir en ese periodo es lo que más va a alterar la arquitectura del sueño esa noche. Entonces, si van a hacer alguna siesta, pues la toman de 1:30 a 2:30, pero entre 3:30 y 5:30 con mucha probabilidad les va a dañar ese sueño en horas de la noche. ¿Qué altera ese ritmo normal? La temperatura. Entonces, si nosotros viajamos a otro país, probablemente los cambios de horario en este país, la luz, la temperatura, nos va a alterar bastante el sueño, y es de las principales cosas que se quedan los viajeros. El ejercicio, las hormonas, ¿sí? Esto va a hacer que en mujeres en edad fértil podamos encontrar una mayor frecuencia de problemas del sueño. ¿Cuáles son los problemas del sueño? Los problemas del sueño los resumimos con la palabra insomnio, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos definir insomnio? El último sistema de clasificación menciona que es una queja global, o en cantidad de sueño o en calidad de sueño, que esa queja debe ocurrir al menos 3 veces por semana y al menos durar 3 meses. Con eso, y si usted cumple estos criterios, pues lo invitamos a que consulte, porque está cumpliendo con los criterios para presentar una alteración importante del sueño que puede traducirse en importantes repercusiones diurnas, como vamos a ver enseguida. Este tipo de alteraciones en tanto calidad o cantidad pueden ser de 3 maneras. Pueden ser problemas para conciliar el sueño. La persona se acuesta y empieza a dar vueltas en la cama y a pensar y a darle vueltas a lo que le sucedió en el día. Finalmente se puede demorar 1, 2, 3 horas y se duerme. Puede ser porque la persona se duerme, pero se despierta en la mitad de la noche varias veces. Esto se llama insomnio de mantenimiento, o dificultad para mantener el sueño normal. Y uno muy importante de repercusiones en psiquiatría es la persona que se acuesta, se duerme profundamente, pero se despierta rápido en la madrugada y no es capaz de volverse a dormir, ¿sí? Estas son las 3 formas en que nosotros clasificamos los diferentes problemas de sueño. ¿Qué sabemos adicionalmente de los problemas de sueño? Que cuando mencionamos qué tan frecuente es y hacemos las preguntas, hasta un 50% de las personas se quejan que en algún momento en la vida han presentado alguno de estos problemas, ¿sí? De las personas que manifiestan haber tenido ese problema en el último mes, más o menos 20%, 1 de cada 5. Y de 1 de cada 8 personas con problemas de sueño manifiesta que ese problema de sueño le afecta en el día. ¿De qué manera nos puede afectar? Con problemas de atención, con problemas de memoria, con cambios emocionales, como mencionamos anteriormente, irritabilidad, tendencia a la depresión o a la tristeza. Y en definitiva, más o menos 1 de cada 10 personas manifiesta que no tiene un sueño de buena calidad, sea por la calidad del sueño o por la cantidad de horas que ha podido dormir. ¿A qué se relacionan las alteraciones de sueño? Es importante mencionar que las alteraciones del sueño en sí no son una enfermedad. Suele ser en su mayor parte el síntoma a una enfermedad. ¿Qué tenemos? Que las enfermedades que más frecuentemente tienden a alterar el sueño y producir estos tipos de insomnio son los trastornos mentales, en particular la depresión y la ansiedad. Y aquí entonces vienen las claves para tratar de comprender cómo se da el uno y el otro. En un paciente con ansiedad predomina el insomnio de conciliación y lo que llamamos rumiación de pensamiento. ¿Eso qué es? Que la persona se acuesta a dormir y empieza a darle vueltas en la mente a las ideas más importantes del día que sucedió o a lo que va a ocurrir el siguiente día, adelantándose y tratando de entender y cometer el mínimo error, absolutamente preocupado por cualquier situación que pase, y eso no deja que concilie el sueño, y finalmente se puede quedar 1, 2 o 3 horas dándole vueltas a pensamientos inútiles en su mayoría, porque no los está solucionando, los está rumiando y dándole vueltas sin resolverlos, y finalmente se duermen. Los pacientes con ansiedad suelen decir que ellos en la mejor hora del día es en horas de la mañana, y a la medida que va llegando la noche pues van sintiendo mayor malestar. Por su parte, la depresión, el insomnio suele ser contrario. La persona se acuesta, se duerme, pero se levanta en la madrugada temprano
y no es capaz de volver a conciliar. Los pacientes depresivos suelen mencionar que el momento del día en que sienten muchísimo mayor malestar, tanto físico como emocional, es en horas de la mañana, y que ese malestar va mejorando durante el día, y en la noche de hecho es donde sienten que tienen mayor energía y tienden a ser un poco más noctámbulos. Es muy importante, primero, que podamos reconocer la ansiedad y la depresión como generadores del problema de sueño. Muy frecuentemente los niños preescolares con problemas de ansiedad por la parte académica o por problemas en la escuela o problemas con compañeros, se manifiestan con ese insomnio que ya mencionamos. Los niños suelen sufrir mucha ansiedad y la suelen manifestar mucho acortando las horas de sueño y dándole muchas vueltas antes de poderse acostar en las primeras horas de la noche. ¿Qué otras cosas nos puede alterar el sueño? Los horarios irregulares. Esto puede ser por algún motivo laboral. Sabemos que hay personas que tienen estos turnos donde una semana semanalmente cambian el horario laboral o incluso rotan en la misma semana, y esto hace que el ritmo normal se desajuste rápidamente. La falta de ejercicio físico, adicionalmente hacer ejercicio físico en muchas horas de la tarde o en la noche, pues también activa un poco el cuerpo y va a dificultar un poco más poder conciliar el sueño. El consumo de sustancias energizantes, lo que llaman bebidas negras, licor, cigarrillo, o factores ambientales, eventos estresantes, el ruido, ¿sí? Los fines de semana suele ser un poco más complejo si uno vive cerca de algún sitio donde la gente salga a departir. ¿Qué se presenta entonces o qué características clínicas podemos encontrar sobre los trastornos de sueño? Primero, que en las personas jóvenes lo que más predomina son los problemas para conciliar el sueño, probablemente debido a lo que mencionábamos, rumiación del pensamiento, síntomas de ansiedad, la preocupación o el estrés por las actividades del día que ya sucedió o del día que se viene. En las personas mayores, también como mencionamos en los ancianos, es mucho más frecuente que tengan varios despertares en la noche o despertares tempranos, ¿sí? Y esto cómo repercute. Miren, físicamente los problemas del sueño hacen que la persona en el día sienta cansancio, pueda sentir somnolencia y tenga lo que nosotros llamamos periodos de microsueño, se duerma un par de segundos en cualquier parte, tiene una sensación de aturdimiento, preocupación, tensión, ansiedad, y emocionalmente pueden tender mucho a la irritabilidad, se vuelven altamente irritables, contestan explosivamente, y en momentos más extremos pueden tender a la tristeza o a la depresión. Por su parte, y esta nota va para los que son estudiantes universitarios, de colegio, en la escuela, muchas dificultades de sueño se traducen en problemas de concentración y memoria. Por eso es muy importante dormir, especialmente a los estudiantes si tienen que desempeñarse activamente para algún examen o para la presentación de algún trabajo. La tendencia de las personas es a trasnochar estudiando, a dormir lo mínimo, y esa información se pierde muy rápido porque no se consolidó, ¿sí? Hay que hacer una muy buena noche de sueño el día anterior a esas evaluaciones y tratar de estar lo más descansado posible. Se puede alterar adicionalmente la capacidad de resolver problemas, el tiempo de respuesta, ¿sí? Más fácilmente en un accidente de tránsito vamos a reaccionar si no tenemos un buen sueño. Y sepan, pues recuerden que muchas muertes en accidentes de tránsito ocurren precisamente por pequeños sueños en el conductor. Este es un esquema muy interesante que nos permite relacionar un poco lo que son estas alteraciones emocionales, como son la ansiedad y la depresión, con el problema de insomnio como síntoma. ¿Qué es la hipótesis? Como ustedes lo ven, ocurre un evento estresante, alguna pérdida, alguna preocupación, algún problema académico, debo presentar un examen, ¿sí? La persona empieza a sentirse vulnerable, las estrategias de afrontamiento fallan y empieza a guardar emociones. Las emociones se las empieza a guardar intentando manejarlas, y eso produce de forma reactiva en el cerebro y en el cuerpo una sensación de hiperalerta. Se hiperrevoluciona emocionalmente intentando controlar todos los factores
estresantes o las vulnerabilidades y manejar la situación actual. Eso hace que el cuerpo fisiológicamente mantenga revolucionado, por decirlo así, mantenga en hiperalerta, mantenga estimulado. Se produce un miedo a dormir secundario, y esto lleva precisamente también al insomnio. Esa hiperalerta genera un círculo vicioso que después de varios días genera un desgaste y hace que las personas necesiten consultar precisamente para recibir alteración de todo esto. ¿Qué tipos de insomnio tenemos? Tenemos diferentes formas de clasificarlo. Ya vimos hace un momento que podemos tener el insomnio de conciliación o iniciación, de mantenimiento o el despertar adelantado. Podemos tener un insomnio que es episódico. Algunas mujeres nos mencionan que los periodos durante el ciclo menstrual pueden tener problemas de sueño, específicamente esos días, con muchos cambios emocionales. El persistente, que es el de más de 3 meses, y el recurrente es el que da cada cierto tiempo. Cuando hablamos de la etiología, podemos encontrar que, como mencionamos, lo primero a descartar es una ansiedad o una depresión, pero también es importante, y por eso consultar al médico cuando presenten alguno de estos problemas. Descartar alteraciones físicas como un hipo o hipertiroidismo, alguna alteración en los niveles de azúcar, alguna alteración en la función del hígado, del riñón, o alguna otra enfermedad que pueda explicar desde lo médico el problema de sueño. O puede venir con algún otro tipo de alteración de sueño. ¿Cómo vamos a hacer para manejar los problemas de sueño? Lo primero es que vamos a potenciar los mecanismos facilitadores de sueño, o sea, a tratar de mantener lo más regulado el sueño en la noche y el estar despierto en el día. Y recuerden las 2 horas de mayor alerta en el día, 8 de la mañana y 3:30 a 5:30 de la tarde son las horas prohibidas de sueño. Tratar de reducir los mecanismos de activación, especialmente en horas de la tarde-noche, como el consumo de sustancias activantes, bebidas negras, café, tinto, cigarrillo, o hacer deporte muy tarde en la noche. Y lo otro es que podemos usar medicamentos, y aquí están los 4 tipos de medicamentos más utilizados. Vamos a tocar un poco el tema de los medicamentos, especialmente para evitar el uso indiscriminado o el mal uso que genera a la larga mayores problemas de sueño. Entonces, lo primero que siempre recomendamos cuando es un problema de sueño temporal, no sé, por estrés, por alguna evaluación o un examen, es el ejercicio de higiene del sueño. Eso involucra mínimamente estas 7 recomendaciones. Primero, evitar siestas de más de 30 minutos, y nunca esas siestas entre 3:30 y 5:30 de la tarde, porque van a alterarle muchísimo más el sueño en la noche. No tomar, especialmente en horas de la tarde, café, té, alcohol, tabaco, energizante o Coca-Colas, porque van a activar muchísimo el cerebro y van a contrarrestar el mecanismo normal de sueño. A la hora de cenar, todas las 3 comidas son importantes, pero la cena debería ser una cena suave, y ojalá 1 a 2 horas antes de dormirse o de acostarse a dormir, de tal manera que el cuerpo ya haya hecho el proceso de digestión. Evitar ejercicio físico en las horas de la tarde y la noche, mantener un horario regular de sueño, ojalá siempre las mismas horas. Evitar en la cama situaciones que activen o estimulen el cerebro. Yo entiendo, y es muy común en nuestra cultura actual, que uno utilice la cama para ver televisión, usar el computador y desatrasarse las actividades del día, revisar el celular o la tablet, ver, leer, ¿sí? Tratar de evitar estas actividades que lo que hacen es distraer al cerebro del descanso normal y lo hiperactivan. Y la última, conectada a esta, es establecer una especie de ritual a la hora de acostarse. Baño tibio, leche tibia, música suave, una temperatura agradable, luces apagadas, y a dormir. Cuando hablamos de medicamentos, tenemos entonces varias líneas de medicamentos que utilizamos, ¿sí? Lo que recomendamos es que nunca en ninguna circunstancia se automediquen, porque esto puede ser contraproducente. En los últimos años ha habido un auge bastante importante en medicamentos que son específicamente desarrollados para producir sueño. Son los medicamentos conocidos como los medicamentos de la Z: Zolpidem, Zopiclona, Esopiclona. Estos medicamentos, lastimosamente,
son muy buenos medicamentos para inducir sueño, y ese buen sueño que en teoría producen puede generar ciertos problemas, porque al menos el primero de ellos, el Zolpidem, demostró que utilizado crónicamente puede generar problemas de adicción al medicamento y dependencia al medicamento. Por lo tanto, es un medicamento que, si se va a usar, no se recomienda usar diario y no más de 2 meses. La recomendación cuando lo manejamos es utilizarlo a personas que tienen estos cambios de horario el día en que van a cambiar el horario, para darle al cerebro la información de la nueva regulación de sueño, pero nunca utilizarlos ni seguido, ni más de 2 meses, e idealmente no todos los días durante ese periodo que se utilice, no usarlo más de 2 días. Tenemos medicamentos que indirectamente ayudan a regular el sueño. De los más importantes son los antidepresivos, y ahí tenemos cierta ventaja, es que a la vez que están controlando la ansiedad o la depresión, están regulando desde el cerebro el patrón de sueño y vigilia. Antidepresivos, teoría, solo deben ser manejados por especialistas y no se manejan de rutina para alteración de sueño, sino, como mencionaba, para manejar la ansiedad o depresión de base y el problema de sueño asociado. Otros medicamentos que están cogiendo bastante fuerza son los medicamentos que inducen en el cerebro un ritmo circadiano normal y dependen de hormonas como la melatonina, ¿sí? Son medicamentos, también reitero, que no se deben usar nunca solos y no deberían automedicarse, porque el problema del sueño es un síntoma, suele responder a una enfermedad física, una alteración emocional como la ansiedad o la depresión, o algún otro tipo de enfermedad. Por lo tanto, lo que recomendamos es siempre consultar. Al hablar de los medicamentos, queremos darles la idea de que alternativas para manejar hay muchas, pero la persona que les maneje este problema y que en definitiva en conjunto decidan medicación, debe ser alguien que conozca lo que está mandando y que sepa por qué se los está mandando, y ustedes deberían recibir una explicación muy completa de qué medicamento están recibiendo. ¿Qué podemos en resumen decir? El sueño es esencial, fundamental, un mecanismo regulador del equilibrio y de las funciones desde el cerebro hasta todo el cuerpo, esencial para el pensamiento, la memoria, la atención y el control de las emociones. La principal queja de sueño va a ser el insomnio, por problemas en calidad o cantidad de sueño, y ese insomnio se puede deber a enfermedades físicas, alteraciones emocionales, y en todo caso, cuando empiece a alterar el ritmo normal de la persona, sea por problemas de atención, sea por irritabilidad, sea por alguna otra queja de adormecimiento, ¿sí? Consulten al especialista o al médico de confianza, que alternativas para el manejo hay muchísimas. Mil gracias a todos los que nos acompañaron, y esperamos poder llevar otro pequeño informe, tip sobre la salud normal y la salud mental en particular, que haya sido de su provecho. Si hay alguna pregunta, pues esperamos. Voy a devolverme un poco mientras llega alguna pregunta a la parte explicativa que relaciona las emociones con el sueño, ¿sí? Que es lo que generalmente encontramos cuando evaluamos problemas de sueño desde la salud mental. La persona suele estar expuesta a un evento estresante, y eso, sumado a otras alteraciones que pueden ser incluso de orden circadiano, climático incluso, genera que las estrategias de afrontamiento a las dificultades no controlen los problemas y que las emociones se concentren en el interior. Eso hace que, como respuesta del cuerpo, el cuerpo mantenga una hiperalerta, pendiente de cualquier tipo de estímulo externo que no pueda controlar o que se deba controlar, para evitar la posible consecuencia o el temor a ese estresor, y eso lleva indirectamente a que el cuerpo mantenga hiperactivo y contrarreste el sueño normal. Mil gracias a todos.
Hay medicamentos y como les mencionábamos, lo primero que debemos hacer ante el sueño es traten de manejar todas estas estrategias de higiene de sueño. Traten de no tomar energizantes. El tinto sabemos que Antioquia es uno de los más ricos del mundo. Ojalá en horas de la mañana, no después de las 2 de la tarde, ¿sí? Y concentren el sitio para dormir, la cama, el sitio especial como el sitio para dormir, no para leer, no para usar computador, adiós o lo más lejos del celular y la tablet, porque eso nos van a distraer y van a hiperactivar el cerebro, contrarrestando el sueño normal. Mil gracias entonces. ¿Hay preguntas? Sí, ¿Hay preguntas? Ya. ¿Ya hicieron preguntas? Ujú. Pues ya, hasta luego. Hasta una nueva oportunidad entonces y mil gracias a todos.